Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, doctor Maximiliano, un consejero de internautas que hoy día les va a hablar acerca del problema de gobernabilidad de Ecuador cuando estamos frente a un gobierno que está manipulado por la embajada norteamericana directamente y que procura no salirse del carril de lo que se dice la doctrina neoliberal y el patio trasero de los Estados Unidos. Mientras que otros países están tratando de salirse de este redil, de este patio trasero de los Estados Unidos, como el caso de Bolivia, el caso de Argentina, el caso de Chile, que ya se viene. En el Ecuador todavía tenemos el gran problema de que nos salimos y regresamos. La gran pregunta siempre será, ¿qué era mejor? ¿Ser colonia de los españoles o ser país independiente? Hasta el momento, en estos 200 años, hemos descubierto que si hubiéramos continuado como colonia de España, a lo mejor nos hubiera ido mejor que como república independiente. La segunda cosa que nos hemos preocupado y nos hemos preguntado es si ha sido mejor ser parte del patio trasero de los Estados Unidos o ser un aliado de la Unión Soviética. Evidentemente, la Unión Soviética desapareció, lo cual nos muestra que el sistema, la Unión Soviética no tenía una capacidad de confrontar realmente a Estados Unidos. Por eso fue derrotada en la Guerra Fría, aunque ahora Rusia pues esté resurgiendo y sea nuevamente una potencia mundial. Eso no resta el hecho de que fue derrotado en la Guerra Fría por Estados Unidos y que los países que eran aliados de la Unión Soviética se han visto en una situación crítica, como es el caso de la Nicaragua sandinista y de Cuba. Pero ¿es beneficioso o no es beneficioso seguir siendo parte del patio trasero de los Estados Unidos? Estados Unidos nos ha demostrado que ser un buen aliado de los Estados Unidos en el caso de Corea, en el caso de Alemania, en el caso de Japón, en el caso de Puerto Rico o de Costa Rica, ha sido algo beneficioso, porque esos países, a diferencia de los que quedaron aliados de la Unión Soviética, se vieron viviendo el retraso, caso de Rumania, Checoslovaquia, Polonia, Lituania, Estonia, Latvia, países de la Europa del Este que terminaron con un retraso frente a los países pro-occidentales llamados países aliados de los Estados Unidos en la OTAN, como Italia, que sigue siendo una potencia económica mundial y que volvió a ser una potencia económica mundial, Alemania, que indudablemente es la mayor potencia de Europa, Inglaterra, el aliado incondicional de Estados Unidos, España, que a pesar de lo que pasó con Franco, ha vuelto a ser uno de los países más importantes de Europa. Es decir, realmente ser aliado de los Estados Unidos resultó mejor que ser aliado de la Unión Soviética. Ahora la pregunta es si ser aliado de China, es mejor que ser aliado de los Estados Unidos. Los aliados de China en este momento están recibiendo grandes beneficios como la vía, por ejemplo, de la nueva ruta de la seda, donde China construye trenes, carreteras, sistemas de conexión y de transporte de mercaderías que dinamizan toda la economía desde Asia hacia Europa. También China está siendo el país que está moviendo a los países de África para salir de un empantanamiento que vino después de que se liberaron de la Segunda Guerra Mundial de las grandes potencias europeas. Muchos de ellos terminaron con dictadores, criminales,
y unas guerras intestinas de entre países por etnias, por fronteras, etcétera, etcétera. Esto ha llevado pues a que África se quede en el retraso. China está ayudando en esos países a construir represas, carreteras, infraestructura, es el mejor comprador y también provee de recursos, de cosas necesarias, herramientas, zapatos, ropa, productos que produce China a un mucho menor precio que lo que estaban proveyendo las otras potencias occidentales. Así pues, los países que están siendo beneficiados del comercio con China se dan cuenta de que es posible, por ejemplo, tener tecnología 5G, celulares más baratos, zapatos más baratos, autos más baratos, carreteras, puentes, es decir, ser aliado de China resulta en este momento muy ventajoso. Ecuador, inclusive, ha visto la necesidad de aliarse con China y China se vuelve a convertir en el mayor inversionista en Ecuador. Ya lo fue en el gobierno de Rafael Correa y ahora vuelve a firmar, está pretendiendo el gobierno de Guillermo Lasso inclusive firmar un tratado de libre comercio con China. Esto es algo muy importante y sustancial. Pero ante esta situación, el gobierno se enfrenta a una crisis económica, a una muerte cruzada y a una consulta popular que son lo que él pretende utilizar para poder maniobrar, para poder manejar las circunstancias que enfrenta. Las circunstancias que enfrenta el gobierno de Guillermo Lasso para todos es claro, enfrenta una epidemia, una pandemia en la que ha habido muchos muertos y ha habido muchos enfermos y ha habido un gran gasto en vacunación, en movilización de la población que ha generado un colapso económico, un trastorno de las comunicaciones, un cambio económico total, el mayor uso de la internet para la educación, para el trabajo, para todo. Una diferente economía, la economía basada en la electrónica y la internet. Esta nueva economía generalmente, y no solamente economía, esta nueva gobernabilidad basada justamente en la internet hace que se enfrente a una situación que no había pensado y que no sabíamos cómo se puede reaccionar, porque se trata de una nueva tecnología que cambia la manera de relacionarnos, la manera de gobernar. A su vez, también enfrenta una crisis económica producto de la pandemia, la no circulación de mercancías, la población encerrada, el desempleo, la quiebra bancaria, el endeudamiento masivo, las emigraciones. Todo eso nos lleva a una crisis económica que no ha visto Ecuador en un largo periodo de tiempo. Posiblemente la crisis sea la más grande en los últimos 100 años. Lo mismo que para todos los países vecinos de América Latina. Pero ante esta situación, el presidente plantea la posibilidad de una muerte cruzada o la aprobación de un paquete de medidas económicas, de reformas legales, que seguramente no van a cursar, primero porque son muy grandes, segundo porque son muy radicales, tercero porque nos quieren llevar a la extrema derecha, a la privatización total, hasta del perro de la casa. Todo pasa a ser propiedad privada y la educación, la salud, el agua, el dinero, lo que pasó en Argentina. El camino del neoliberalismo es procurar, entre comillas, reducir el tamaño del Estado, es decir, que el Estado ya no sea el que provee servicios, como por ejemplo la educación, la salud, el transporte, la electricidad, la internet, las telecomunicaciones, sino que todo eso pase a ser de preferencia, no digamos totalmente, de preferencia privada, dejándole al Estado cada vez menos espacios para poder maniobrar. Las empresas privadas quieren apropiarse del agua potable, quieren apropiarse de la electricidad, quieren apropiarse de las hidroeléctricas, quieren apropiarse de la exportación petrolera, del abastecimiento de petróleo, del abastecimiento de gas, que ahora ya son privadas, pero ellas quieren, a su vez, hacer negocio de eso.
Esta situación complica la situación porque el país no tiene dinero, la gente no tiene dinero para comprar servicios. Y el país necesita que el gobierno le subsidie la educación, porque si tiene que gastar dinero en educar a su hijo y no tiene trabajo, la situación es desesperante. Si tiene que pagar más por la electricidad, más por el agua, más impuestos, más se le resta más de su salario y eso ya no alcanza. La gente se ve forzada a migrar o se ve forzada a protestar. Esta es la situación que enfrenta el gobierno. Ante esta situación, propone una reforma económica en la que se pretende aumentar los ingresos, pero la distribución de esos ingresos que van a aumentarse a través de impuestos, a través de préstamos internacionales, de endeudamiento, etcétera, no se conoce bien cuál va a ser su distribución, teniendo en cuenta que se trata de un gobierno de ricos que van a querer para ellos la parte ancha y para el pueblo la parte angosta, es decir, ellos querrán coger la pulpa y dejarle el hueso. También tenemos el problema del empleo y el desempleo. Vemos que la capacidad privada de generar empleo no existe, se ha reducido, ha desaparecido. La única forma es que el Estado se vuelva el gran empleador, como lo fue después de la recesión el gobierno norteamericano en la época de Delano Roosevelt, que mucha gente fue a trabajar sembrando árboles, construyendo carreteras, construyendo hidroeléctricas, etc. Lo mismo pasa en este momento. El Estado es el único que tendría capacidad de empleador porque la empresa privada está quebrada. No hay ni siquiera microempresa. Todo es con un alto riesgo. Nadie quiere asumir un crédito que después nadie puede saber si se le puede pagar o no, porque nadie puede saber si la gente tiene capacidad de compra. Al no haber capacidad de compra, porque los sueldos han caído, porque la gente no tiene ingresos, porque no tiene trabajos, tampoco hay capacidad de venta y por tanto no hay inversión. Entonces, esta es la mayor dificultad de la reactivación económica. En cambio, la muerte cruzada que propone el presidente es lo más genial y lo más bueno que puede suceder en este momento a Ecuador. La muerte cruzada propone el presidente, también lo proponen algunos asambleístas y, por supuesto, los partidos políticos están a la espera para ver si realmente las elecciones con las que ganó Guillermo Lasso fueron o no fueron transparentes, si el poder del presidente realmente fue una maniobra de la embajada norteamericana, de los medios de comunicación, de la manipulación mediática de las redes sociales, o fue realmente una opción que el pueblo ecuatoriano escogió a conciencia, sabiendo que el individuo había sido un banquero, había estafado a los ecuatorianos y que su perspectiva era privatizarlo todo, reducir el tamaño del Estado, quitar y reducir los empleos públicos y de esa manera multiplicar el desempleo y multiplicar a su vez la desocupación en el país. Una consulta popular también significa que el gobierno tendrá que financiarla, pues, y en este momento no tiene plata para financiar. Destinar dinero para una consulta popular puede afectar a que no pueda hacer obras, y si no puede hacer obras, si no puede hacer inversión, entonces va a tener el problema de que la gente no va a seguir tolerando otro gobierno de 4 años sin obras. Obras son amores, no las buenas razones. Y una consulta popular es jugarse el todo por el todo. Ahora él cree que tiene la mayor cantidad de seguidores porque ha hecho una buena campaña de vacunación, pero la campaña de vacunación tiene el problema de que la gente primero está viendo que en todos los países pasa lo mismo que en Ecuador. No es algo extraordinario lo que pasa con él.
Él no ha hecho nada extraordinario. Lo mismo ha hecho el de Colombia, lo mismo ha hecho el de Perú, lo mismo. Y eso que Perú tiene 4 presidentes, tuvo 4 presidentes, lo mismo está hecho Brasil. Todo el mundo está ahora al mismo nivel. Nadie, ningún presidente ha hecho nada extraordinario. Ni siquiera el presidente norteamericano ha podido hacer algo extraordinario. Está trabado en el 54% de la población vacunada y ahí no puede avanzar. Bien, ante esta situación, y pensando que además ahora hay una menor capacidad de resistencia de las vacunas al virus. Hay virus modificados, la Pfizer ha sido criticada ya en Israel como una vacuna que no tiene la verdadera capacidad que tenía al comienzo en la primera dosis. Se hablaba de 90% de protección, ahora ya no se habla ni de 60%. Lo mismo pasa con la vacuna de Sinovac, se la critica, la vacuna china. Entonces estamos en este momento en una situación en que la vacunación parece que no fue en sí la gran solución. Si no se vacuna a toda la población, ya hoy estamos hablando de población inclusive infantil, la situación se complica. Y si no se habla de tercera dosis, la situación se complica. Pero vacunar población infantil y vacunar población que no es más población, significa más gasto para el Estado, y ese dinero no lo puede utilizar en hacer producir los campos, hacer producir financiamiento, crear empleo. No, se produce simplemente en medicinas, en vacunas. La gran victoria es para las transnacionales de las vacunas, que pueden vender ahora más dosis a más gente, desde que son niños hasta que son viejos, hasta que se mueren. Y hablamos ya hasta de tercera dosis. Pero, ¿qué viene ahora también? El problema de por qué quieren una consulta popular también. Hay asambleístas que quieren esta consulta popular, esta que se llama muerte cruzada. Es decir, ¿qué es la muerte cruzada? El presidente depone y dice: aquí voy a dejar el cargo, y ustedes también, los asambleístas, van a dejar el cargo, nos vamos a una muerte cruzada, nos matamos entre todos, y se llama a nuevas elecciones. Es decir, la muerte cruzada significa no solamente una consulta popular para decir si el presidente sigue o no sigue en el cargo, y los asambleístas siguen o no siguen en el cargo, sino que además inmediatamente implica una nueva elección, unas nuevas elecciones. Significa dos gastos: el gasto de la consulta por la muerte para ver si continúa el presidente y las asambleístas, y el segundo, el gasto de unas nuevas elecciones. Esto también significa campaña publicitaria, significa credibilidad, y posiblemente en este momento las cosas están saliendo mal. Estados Unidos tiene el gran control mundial de los medios de comunicación y ha podido manipular y colocar presidentes desde Afganistán hasta Yanine Áñez y Juan Guaidó. Yanine Áñez en Bolivia y Juan Guaidó en Venezuela, aunque no haya sido para nada. Sin embargo, ha podido colocar presidentes gracias a este gran poder mediático. Sin embargo, ¿qué le pasa a Yanine Áñez? Le quitaron. ¿Qué le pasa a Juan Guaidó? Va a tener que, no pudo ejercer nunca el cargo de presidente. ¿Y qué le pasa al presidente de Afganistán, que dejaron poniendo, y con 300.000 soldados, los más equipados de todos los países árabes? Pues, ha perdido la guerra. Es decir, ya algo está saliendo mal. Una muerte cruzada, una consulta popular, unas nuevas elecciones tienen la seria posibilidad de salir mal a Estados Unidos, porque Estados Unidos es el que maneja las elecciones de nuestros países a través de los medios de comunicación que él controla. Ustedes saben que Diario El Comercio, que la mayor parte de los diarios, los canales de televisión, son pro-norteamericanos. Ahora bien, ante esta situación también nosotros tenemos que pensar qué es lo que está pasando con la famosa consulta popular. La consulta popular es algo que ya lo propuso Jaime Nebot, y quiere quedar bien Guillermo Lasso con Jaime Nebot, pero ahora propone también el presidente. Y esta consulta popular, que ya sabemos que le va a consultar, es una consulta para prácticamente modificar la Constitución. Esta consulta popular para modificar la Constitución procura sacarle al país de cualquier posibilidad de que la derecha de que la izquierda pueda tener alguna posibilidad de nuevas victorias o el control del Estado. Entonces,
a su vez trata de reducir el tamaño del Estado, de aumentar, reducir los derechos colectivos y crear más derechos privados, ¿no? Multiplicar los derechos privados y reducir los derechos colectivos. Estas son la gran pugna. Él se siente seguro de que puede ganar la consulta popular porque piensa que todo le está yendo de película, pues. Ha logrado completar los 9 millones que propuso en los 100 días y piensa que con esa propuesta ya cumplida todo salió bien. Sin embargo, esos 9 millones de vacunas le han significado un gasto, una movilización, un debilitamiento de los recursos del Estado y a su vez le han significado que, a pesar de que pueda tener un mayor respaldo popular, no significa que ha logrado superar el gran problema que es ahora el desempleo convertido en desnutrición multiplicada, en desamparo, en migración. Muchas gracias.